Versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hebreos 5:13. Y el 14 dice: porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mi alma lo alaba, mi alma lo bendice. Dice la palabra que el discernimiento, la palabra en griego, escuche bien, significa diacrisis. Diacrisis es la opinión judicial que proviene del discernir, es decir, del separar completamente. Cuando la Biblia habla de que un cristiano es maduro por el alimento sólido, que es la vianda de las palabras. La diferencia entre la vianda de la palabra, aleluya, y la leche espiritual es que la vianda de la palabra se ejerce por medio del discernimiento de la palabra. Es decir, separando lo bueno de lo malo para aplicar la palabra de Dios en tu vida. Es la aplicación de la palabra que te hace un cristiano maduro. Es el hacedor de la palabra que te hace crecer en el llamado que Dios te ha dado. No es la palabra que tú recibes, sino la palabra que tú pones por obra, que te dará el crecimiento espiritual para que tú seas un cristiano maduro, comiendo en la vianda de la palabra. ¿Cuánto la alaba? ¡Qué tremendo! El que participa de la leche dice que es inexperto. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted no conoce las palabras de justicia. Bueno, la Biblia dice que uno es justo por medio de la fe. El justo por su fe vivirá. Pero la Biblia habla que nuestra fe, aleluya, en Dios tiene una acción de fe. Es decir, es el hacer, aleluya, que verdaderamente perfecciona las obras de fe o la fe que tú tienes en Dios. Por eso Abraham, cuando él sacrificó a Isaac, cuando él estaba a punto, escuche bien, de sacrificar a su único hijo, el hijo que él amaba, el hijo que iba a ser, aleluya, la descendencia de él, el hijo de la promesa, Dios le habló y le dijo que llevara a Isaac al monte y ahí lo iba a sacrificar. Escuche bien. Y Abraham sacrificó a Isaac. Y por medio de la acción de fe, por medio de lo que él hizo, dice que fue justificado por Dios. Si es la aplicación de la palabra que te hace maduro. Mi alma lo alaba. Dios anda buscando jueces que sean maduros. Jueces, aleluya, que pueden ejecutar la ordenanza de Dios. Jueces que pueden, aleluya, hacer la voluntad de Dios, pero por medio del discernimiento de la palabra. No, es que yo soy juez en mi propia opinión. Yo soy sabio en mi propia opinión. Yo obro por la sabiduría que yo tengo. Mentira. La única sabiduría que tú tienes es la que viene de Dios, es la que viene por su palabra. Entre más tú ejerces, aleluya, la palabra de Dios, más sabio serás, más maduro serás, porque es el uso de la palabra que te hace maduro. ¿Cuánto la alaban? Si en esta noche tú tienes un problema en tu familia, si en tu matrimonio todavía no has visto la victoria, yo le invito a que ponga la palabra de Dios por obra. La Biblia dice, aleluya, que no puede haber falta de perdón en el matrimonio. No puede haber división. Una casa dividida no permanecerá, dice la palabra de Dios. La palabra nos enseña que cuando hay división en el matrimonio, la oración es estorbada. La oración no sube. La oración, aleluya, es perturbada porque hay una división en tu matrimonio. Así dentro de la iglesia hay muchas oraciones que no han sido contestadas porque la iglesia no está en un solo sentir, no está en un solo pensamiento, en un solo propósito. No están, aleluya, en la madurez de la palabra. Mi alma lo alaba.
Entonces, ¿en dónde quedan los impíos? ¿Por qué en esta noche hay tantos cristianos, pastores, líderes, evangelistas, profetas, que, aleluya, han estado pasando enfermedades? Muchos de los pastores que yo conozco han pasado la enfermedad del COVID-19. Escuche bien. Muchos de los siervos de Dios se han contaminado con el COVID-19. ¿Por qué, si nosotros tenemos un justo juez? ¿Por qué Dios permite que la iglesia sea azotada por las plagas que no pertenecen a la iglesia, sino al mundo que se llama Egipto? Buena pregunta. Buena pregunta, mi hermano. ¿Por qué Dios está juzgando a la iglesia? Porque la Biblia nos enseña que en el tiempo de Samuel, a causa del pecado en los hijos de Elí, que eran sacerdotes, Ofni y Finés, dice que porque el pecado permaneció en sus hijos y Elí, aleluya, no pudo corregir el pecado en el altar. Escuche bien. Perdieron la visión de Dios, perdieron la palabra rema de Dios, perdieron, aleluya, la visión profética. Y la lámpara de Dios se apagó, mi hermano, en la vida de esta familia sacerdotal. Dios juzgó en un día, Dios, el juez, escuche bien. El juez juzgó a los sacerdotes. El juez juzga a los pastores, mi hermano. Si usted está pastoreando una iglesia en esta noche, si usted tiene un cargo en la iglesia, mi hermano, Dios juzga a los pastores, Dios juzga a los sacerdotes, Dios juzga a su pueblo, Dios juzga a su iglesia. La iglesia no debe caer en la impiedad. La iglesia no puede actuar como los impíos ni como los mundanos. Había impíos dentro de la iglesia, pero Dios juzgó su iglesia por medio del joven Samuel. Él trajo la voz profética para sacar a la luz el pecado. Samuel, aleluya, proclamó y sacó a la luz el pecado, porque la revelación de Dios, la palabra rema, saca a luz la verdad y descubre el pecado y la iniquidad que hay dentro, escuche bien, de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿de dónde habla de eso? ¿A dónde? Primero de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y cuando lo tengan, digan amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿A dónde comienza el juicio? En la casa. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ahí estoy yo, ahí estás tú en esta noche, mi hermano. Por medio de la fe dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En esta noche, ya casi llegando al fin del mensaje, vamos a hablar de dos tipos de juicios que estamos viviendo en el mundo entero. Dos tipos de juicios que claramente Dios nos enseña en la Escritura. Aleluya. El primer juicio es el juicio de Dios, que es la iglesia. El juicio primero comienza con la iglesia, porque Dios siempre trabaja desde adentro hacia afuera. La iglesia no fue puesta para ver la ira de Dios. La iglesia fue puesta para ser salvo por medio de Jesucristo, mi hermano. Dios no te ha dado salvación para que tú sufras la ira de Dios, para que tú te quedes en la gran tribulación. Dios, aleluya, te ha dado salvación para que tú seas raptado antes de que venga, aleluya, la tribulación que viene sobre la paz del mundo. Serán días terribles, mi hermano.
serán días de luto, serán días de angustia, serán días de terremotos, serán días de plaga, serán días de hambruna, serán días de confusión, serán días donde muchos correrán de aquí para allá, pero no hallarán la salvación, no hallarán el lugar de reposo, porque será un tiempo de prueba, 7 años de prueba, y los únicos que van a escapar, escuche bien, aparte de los 144,000 judíos que están sellados, escuche bien, son aquellos cristianos que pagan a precio de sangre, aquellos cristianos que no se dejan poner la marca de la bestia 666, aquellos cristianos que se morirán mucho de hambre, muchos se morirán de sed, muchos se morirán aleluya, en las cavernas, muchos se morirán, aleluya, enterrados, porque no querrán salir, porque si salen tendrán que recibir la marca de la bestia, y si la rechazan tendrán que, aleluya, que morir a precio de sangre. Dios está preparando la iglesia y la está juzgando para que no seas partícipe en la tribulación. Dios está juzgando a la iglesia para que tú seas obediente al llamado de Dios, para que tú seas un cristiano de fruto. ¿Cuánto la alaban? Ay, es que, pastor, yo todavía no estoy listo, pastor. Todavía no sé hablar. Todavía yo no sé, aleluya, cómo orar. Todavía yo no me han enseñado. Oh, mi hermano, yo tengo noticia para ti en esta noche. Avívate, mi hermano. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Pero si tú no te levantas de ese letargo espiritual, si tú no te levantas de ese sueño, si tú no te levantas de la confusión, si tú no te levantas de Babilonia, si tú no sales huyendo de Egipto, te quedarás enterrado, mi hermano. Caerás en el desierto, perderás el boleto del cielo. Mi alma lo alaba. Dios quiere que te levantes en este 2020 y te pongas a cuenta con Dios, porque Dios está juzgando su iglesia y a su nombre. Oh, mi alma lo alaba. Mi alma lo bendice. Porque es tiempo que el juicio comience con la casa de Dios. Y si comienza con nosotros, ¿qué será con aquellos que no obedecen? ¿Qué será del impío? ¿Qué será del pecador? ¿Por qué hay tantos que se están muriendo? ¿Por qué hay tantos cristianos que están durmiendo? Muchos están siendo levantados antes de tiempo. Muchos Dios lo está cortando antes de tiempo. Pero ¿por qué, pastor? Si Dios es amor, si Dios es misericordia, si el Señor, aleluya, Él no maldice, si el Señor, Él no hace maldad. Claro que no, mi hermano, Dios es justo. Él no hace maldad. Él no maldice. El pecado es lo que te maldice. Es el pecado que Dios juzga. Es el pecado, el problema que hay en la tierra. Y el pecado siempre será juzgado por Dios. Primeramente a la iglesia y después a los impíos, los que no conocen de Dios. La diferencia es que el juicio de la iglesia no es el mismo juicio del mundo. Y vamos a hablar de eso. Vamos a primero de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Mi alma lo alaba. Romanos 1, 18. Y cuando lo tengan, digan amén. Primeramente, ¿qué es un impío? Ya que los sacerdotes, hijos de Eli, eran sacerdotes impíos que estaban dentro de la iglesia. ¿Habrá impíos dentro de la iglesia? Oh, aleluya, mi hermano. Déjame decirte en esta noche que lo que más abunda ahora en las iglesias son hombres impíos. Lo que más se está mirando dentro de la iglesia no es la gloria de Dios, no es el humo de la gloria, sino el humo artificial, las luces del mundo. La iglesia está imitando y está dejando que el mundo penetra su altar. Dentro de la iglesia hay hombres impíos, hombres malvados, hombres que viven dentro del pecado. Y Dios está juzgando. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad. Diga conmigo, impiedad. Y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la Biblia dice que todos los días, escuche bien, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad, contra toda injusticia. Dios siempre está juzgando el pecado. Esto no es nada nuevo, mi hermano. Desde Génesis, Dios estaba castigando a Adán y Eva por el pecado. Dios había juzgado el pecado de Adán y Eva, que era la muerte. ¿Cuánto la alaban? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán que el día que alargara su mano para tomar del fruto del árbol de vida, ciertamente morirás. Dios castigó el pecado de Adán, la desobediencia, la rebelión, porque Dios juzga el pecado, porque el pecado no habita con Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie entrará en su templo santo, nadie podrá adorar a un Dios santo mientras hay una mancha y una arruga de pecado en tu vestidura. En esta noche yo te invito que te despoja del hombre viejo, despójate de la vestidura, aleluya, manchada, aleluya, de la contaminación, de la impiedad, de la injusticia, de la mentira. Si hay algo que Dios está juzgando en su iglesia, es el cristiano mentiroso, el cristiano hipócrita, el cristiano que aparentemente quiere aparecer que está en la verdad, pero es mentira. Satanás se disfraza como ángel de luz, porque él es el primer gran hipócrita, espíritu inmundo de hipocresía, que quiere aparentar ser ángel de luz, pero es un demonio, mi hermano, por dentro. Dentro de la vestidura de Satanás, dentro de él lo que hay es iniquidad, inmoralidad, impiedad, aleluya, engaño. Y eso es lo que Dios está juzgando. Aquellos que están jugando con Dios, los burladores de Dios, los burladores de Dios están siendo sacados. Los ismaelitas, mi hermano, todo aquel que es Ismael. Ismael era el hermano de Isaac. Y los dos nacieron en el mismo vientre. Pero uno era hijo de la promesa, que es Isaac, que significa risa, porque Dios siempre tiene la última risa. Él siempre tiene el último. Nadie se burla de Dios. Habrá alguien en esta noche que se puede burlar de Dios. Dios no puede ser burlado. Él siempre tiene la última risa. Él siempre se burla por último. Isaac, aleluya, es risa, porque el cristiano ha vencido a Satanás. Él ha vencido al hipócrita, ha vencido al burlador, ha vencido por medio del gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Levántate como Isaac en esta noche, hijo de la promesa, nacido en el Espíritu. Pero Ismael fue nacido fuera de la promesa. Él representa el cristiano carnal, el cristiano que obra en la carne, en su alma, en sus sentimientos. Escuche bien, y anda persiguiendo al ungido porque le tiene envidia. Pero ¿qué pasó con Ismael? Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué pasó con Ismael? ¿Quién era la madre de Ismael? Agar. Y Agar era egipcia. Y sabemos que ningún Egipto tendrá herencia con el pueblo de Dios, porque Dios es santidad. Y Dios le dijo por medio de Sara, escuche bien, saca al esclavo de esta mujer, porque mi hijo nunca compartirá la herencia con este esclavo. Agar fue desechada. Agar agarró su camino con Ismael y salieron, aleluya, lejos
de la familia de Dios, porque Dios está juzgando la iglesia. Dios está juzgando el trigo de la cizaña. Dios está sacando a los ismaelitas. Dios está sacando al esclavo, el hijo del esclavo. Escuche bien, Dios está sacando la esclavitud de tu vida. Si hay un Ismael en tu casa, hoy es la noche de sacarlo. Hoy es la noche de desatarte de toda esclavitud del mundo, de todo cristiano que no se quiera arrepentir, de todo cristiano que no quiera obedecer, de todo cristiano que quiere seguir siendo impío después de que Dios le ha dado oportunidad tras oportunidad y se sigue burlando de Dios. Mi hermano, no te juntes con los desobedientes, porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hijos de Eli, Hofni y Pinés, escuche bien, Hofni y Pinés se acostaban con las mujeres al puerta del tabernáculo. A las mujeres que velaban al puerta del tabernáculo, con estas mujeres se acostaban, fornicaban. Los sacerdotes de Eli, aleluya, tomaban del sacrificio que traían el pueblo de Israel. Traían sacrificio, aleluya, y el sacrificio tenía que ser quemado. La grosura, lo gordo de la carne tenía que ser quemada, porque la grosura, el gordo de la carne es simbólico al pecado. Dios, aleluya, mandaba sacrificar los animales en el altar de bronce para quemar la grasa, el pecado, mi hermano. Pero los hijos de Eli, ¿sabe lo que hicieron? No dejaban que quemaban la carne, no dejaban que consumía, sino estando la carne cruda, robaban y tomaban la carne por fuerza y se lo comían, y así menospreciaron las ofrendas de Dios, cosas santísimas, aleluya, para Cristo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Lo que pisotean la sangre de Cristo y lo que hacen afrenta al Espíritu de gracia, que no hay retorno para atrás, mi hermano. Que cuando tú sigues pecando voluntariamente, como impío, como rebelde, usted puede perder tu salvación. ¿Cuánto la alaban? Dios juzga a los impíos dentro de la iglesia y a los impíos que están fuera de la iglesia. ¿Qué es un impío? Un impío, según la Biblia, diccionario en hebreo, un impío es alguien que tiene maldad, es alguien malo. Pero el impío es alguien que está activamente malo. Diga, activamente malo. Es decir, que persevera en su pecado, persevera en su maldad, persevera en su iniquidad. No se arrepiente, no sale, sino que él persiste en haciendo lo que él le da la gana. ¿Están conmigo? Bueno, porque es importante saberlo. Porque Dios está juzgando al mundo por medio de un virus. Y vamos a hablar de este virus. Vamos a hablar de ese virus. Pero primero, Salmos 19:12. ¿Quién me lo busca? Perdón, Hebreos 10:26. Y alguien que me busca Salmos 19:12. Hebreos 10:26 habla de un pecado en el cual Dios en esta noche nos exhorta que te pongas a cuenta con Dios. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuáles adversarios? Los adversarios de Dios. ¿Quiénes son los adversarios de Dios? Los que persisten, los que no se arrepienten del pecado, los impíos que siguen continuando en su pecado. Mire lo que dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El pecado voluntario es el pecado en el cual tu alma escoge, escuche bien, conscientemente pecar
y pecar y seguir pecando sin tener ningún arrepentimiento hasta que venga el juicio de Dios, mi hermano, y te hace triza. Mi alma lo alaba. Cuando tú pecas voluntariamente, tú, aleluya, estás diciendo sí al pecado y no a Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es el pecado no voluntario? Bueno, primeramente, todo el pecado en sí que nosotros cometemos es voluntario, porque cada pecado que nosotros cometemos tenemos que dar cuentas a Dios. O sea, nosotros pecamos porque nosotros escogemos pecar, voluntariamente escogemos pecar. Eso es cierto. Pero cuando la Biblia habla del pecado voluntariamente, habla del pecado que tú sigues continuando día tras día sin arrepentimiento. Es decir, si usted tiene un pecado, aleluya, que te está agobiando, vamos a suponer que es el alcohol, vamos a suponer que es el cigarrillo, vamos a suponer que quizás sea la fornicación. No importa el pecado que sea, si hay un pecado que tú estás luchando y ese pecado se ha convertido en una debilidad en tu vida y esa debilidad te agobia y hay días que usted lo supera, hay días que usted, aleluya, se aleja del pecado, pero de repente vuelves a caer y sigues en una lucha porque el pecado todavía no te ha soltado, todavía la debilidad que tú tienes te tiene atrapado, o sea, estás luchando con un pecado. Eso es una cosa. Pero el pecado voluntario que estamos hablando en el versículo 26 es el pecado que tú has escogido a conformarse por vida, mi hermano. Que no importa, aleluya, cuántas veces tú pecas, tú lo sigues haciendo a propósito. Tú no luchas contra el pecado. Tú no lo llevas a la presencia de Dios. Tú no oras, tú no ayunas, tú no vigilas, tú no te esfuerzas. Este es un pecado que usted voluntariamente y conscientemente lo sigue haciendo día tras día, aún sabiendo que habrá castigo, aún sabiendo que si usted no lucha, si usted no se arrepienta, usted llegará a un momento donde perderá tu salvación. Es en este pecado voluntario que puedes perder tu salvación. El pecado en el cual no te arrepientes, mi hermano. Qué tremendo. El rey Saúl, él había dado orden, escuche bien, de parte de Dios que él tenía que destruir al pueblo de los amalecitas. Él tenía que acabar con el rey. Él tenía que acabar con las ovejas, con los bueyes, con los animales, con las mujeres, con todo el botín. Él tenía que deshacerse de todo porque era anatema para Dios. Dios le había dado orden. Escuche bien. Por el rey Saúl no solamente desobedeció a Dios, pero nunca se arrepintió de su pecado. El rey Saúl seguía rebelándose contra Dios. Una y otra vez desobedecía la voz de Dios porque él tenía la mirada del rey Saúl en el pueblo. Él le tenía temor al pueblo. ¿De qué es lo que el pueblo va a decir de mí? Que si yo destruyo el oro, que si yo destruyo lo mejor, aleluya, del botín, ¿qué dirán de mí? Él estaba preocupado de su imagen y de agradar al hombre, pero él no tenía la mirada en Dios. Y cuando él desobedeció, no se arrepintió, sino que seguía tratando de agradar al hombre y no a Dios. Y cuando tú voluntariamente sigues pecando, llega un momento que tú rechazas a Dios. Y cuando tú rechazas a Dios, Dios te rechaza a ti. Ay, no, pastores, que Dios no rechaza a nadie. Es verdad. Dios no rechaza a nadie, sino que nosotros somos los que rechazamos a Dios. Y cuando tú rechazas a Dios con tu rebelión y con tu pecado voluntariamente, Dios te rechaza a ti. Y dio la corona al rey David, a un compañero mejor, a un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque el rey David también pecó, y aún voluntariamente David pecó, mandando a matar al esposo, aleluya, de Betsabé, tomando a la mujer, cometiendo adulterio. Pero con todo eso David se arrepintió de su pecado, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén?
Y el otro pecado es el pecado oculto, Salmo 19:12. Y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La Biblia habla del pecado voluntario y del pecado oculto, lo que se conoce como los errores ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Hay errores en nuestra vida, o es decir, pecado no confesado. ¿Qué es un pecado oculto? Un pecado oculto no es que si la brujería, que si la hechicería, que si el ocultismo. No, mi hermano. Un pecado oculto es un pecado que no ha sido confesado en tu vida. Un pecado que no has sido arrepentido. Un pecado que no se ha ido. Un pecado que todavía no ha salido a la luz, que no ha sido confrontado. Entonces hay pecados que nosotros cometemos conscientemente o inconscientemente, pero llega un momento donde ese error, como tú no lo has confesado, como tú no lo has confrontado, el pecado lo envuelve y lo engaña. Y llega un momento que el pecado te ciega y y hace pensar que tú estás bien cuando tú no estás bien. Y usted anda como el ciego, mi hermano. Que usted, no mira a través de los ojos de Dios, no mira a través de la luz de la palabra, sino que el pecado te ha puesto un velo. El pecado ha ocultado tu bendición. El pecado ha ocultado lo que Dios tiene preparado para tu vida. Porque cuando tú no confiesas este pecado, el pecado se mantiene en un lugar oculto donde te pone una venda para que tú no seas libre. Y si tú no eres libre del pecado, usted no podrá heredar lo que Dios te ha prometido. Porque el pecado, no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia dice carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces el error tiene que salir a la luz. Tú tienes que reconocer tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá pecado oculto dentro de la iglesia? ¿Habrá pecado oculto dentro de la iglesia? Le pregunto. ¿Sí o no? Sí lo hay. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Están escuchando? Cuando tú encubres tus pecados, usted tiene el pecado oculto. Y te has cegado, te has puesto un velo. Así como muchos tienen el velo, mi hermano, en el tiempo de Moisés. Porque no podían mirar a Moisés. Porque el pecado había embotado su entendimiento. El pecado había cauterizado su mente. La mente estaba en cautivo al pecado. La mente estaba en cautivo a la desobediencia. ¿Por qué? Porque no pudieron, escuche bien, quitar el velo. Porque para quitar el velo hay que creer en Dios. Para quitar el velo, tú tienes que ver al autor y el consumador de la fe, que se llama Jesucristo. ¿Cuánto lo alaban? En esta noche Dios quiere que usted descubre tus errores. Medite en tu cama. Póngate a cuenta con Dios, mi hermano. Para que Dios pueda librarte de los pecados ocultos, del pecado voluntario. El pecado voluntario te lleva a la rebelión de Dios. La rebelión de Dios es cuando tú voluntariamente decides, quedarte en desobediencia. Usted no se arrepienta, usted decide perseverar en la desobediencia. Eso se llama rebelión. Mientras la desobediencia, si usted se arrepienta, Dios te vuelve a levantar. No puede vivir en el pecado. No puede vivir en los errores.
No puede vivir, aleluya, en el fango del mundo. Tenemos que estar constantemente buscando la presencia de Dios. Eso no significa que no hay áreas. Siempre hay áreas en nosotros que Dios tiene que tratar. Porque todavía la iglesia no ha sido perfeccionada. Todavía nosotros no hemos sido limpios del todo. Todavía hay manchas, hay arrugas. Pero mientras nosotros estamos perseverando en la oración y en el espejo de su palabra, Dios va, aleluya, purificando y perfeccionando su novia, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo dice la? Bueno, vamos a parar la prédica, mi alma lo alaba. El otro domingo, o quizás antes, hablaremos del juicio de Dios, donde Dios va a hablar del juicio del impío dentro de la iglesia y el juicio del mundo que es fuera de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablar sobre este tema del juicio de Dios, parte número 2, cómo entender el juicio de Dios. Y lo dejamos para otro día porque el tiempo se nos ha terminado. Que Dios me lo bendiga en esta noche. Padre, damos la gracia. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria porque tú eres bueno. En esta noche yo te pido que tú sigas, Padre, glorificándote en la vida de mis hermanos. Que en esta noche, Padre, nosotros confesamos el pecado. Reconocemos, Padre, que somos vasos de barro, que somos imperfectos, Padre. Pero en esta noche queremos que tú nos limpies desde adentro hacia afuera. Que tú nos purifiques con el aceite puro, con el aceite fresco, Padre. Oh, llena nuestras vasijas en esta noche. Oh Padre, en esta noche bendigo, oh Padre, la nación de Honduras, bendigo al gobierno de Honduras en el nombre de Jesús. A cada casa, a cada iglesia, a cada pastor lanzamos palabra de bendición, palabra de restauración, cancelando los propios en esta noche. Oh Padre, que tú comiences a quitar toda piedra, Padre, de incredulidad, toda piedra de inmundicia en esta noche, que retrocede las tinieblas, de la iglesia de Jesucristo. Oh Padre, cancelando la enfermedad, pidiendo tu misericordia sobre la iglesia, que estemos a cuenta, que estemos al día contigo, que en tu misericordia tú nos guardes. Oh Padre, que tu sangre bendita nos cubre en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por este tiempo, gracias, Padre, porque lo que tú vas a hacer, sabemos que la gloria postrera será mayor que la primera, pero nosotros nos depositamos en tus manos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, proclamamos una semana bendecida, una semana de gloria, una semana de revelación, una semana, Padre, donde tú nos hablas, donde tú comienzas a cambiar y encaminarnos en la verdad. Guíanos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. En esta noche, Padre, limpia nuestro caminar, limpia los pies de la iglesia, lávanos, Padre, de nuestras inmundicias. Oh Padre, gracias por los matrimonios. Bendigo los esposos, bendigo, Padre, los hijos en esta noche, bendigo las familias, Padre, que están ahí en su casa, ahí en Honduras. Revela en su casa donde están, ahí que hagan el culto, que levantan altares a ti, altares al Dios de la gloria. Oh Padre, y que toda petición y que toda necesidad sea contestada por el poder de tus palabras, en el nombre de Jesús, Padre. Que tuya sea la gloria y tuya la honra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga y añade bendición a su palabra.